En medio de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco hacía una llamada a construir un mundo más justo, más fraterno, también en las relaciones cotidianas, pero extendido este llamado al ámbito social, de la política, de las instituciones, a través de la encíclica Fratelli Tutti. Sé bien que en la parroquia han estado trabajando a fondo cada uno de los capítulos de este escrito papal tan sugerente y al mismo tiempo tan incisivo para los cristianos y para nuestra realidad actual. Es un verdadero reto para nosotros entrar en el fondo y en la forma de este escrito del Papa Francisco. El capítulo sexto, que vamos a intentar esbozar solamente en esta tarde, tiene como referencia el diálogo y la amistad social. El diálogo que se extiende más allá de las posibilidades de la propia cultura y que abraza al otro en su realidad. El diálogo no solo como un mecanismo, sino como un auténtico camino de encuentro y de ayuda. Es, como digo, la llamada que el Papa Francisco nos hace a través de esta parte, como digo, referencial del escrito Fratelli Tutti. Este diálogo intercultural podría ser tratado, a partir de la propuesta del Papa Francisco, desde tres ámbitos fundamentales, que son los que iremos siguiendo para explicar el contenido fundamental del texto. En primer lugar, nos proponemos entender qué significa la interculturalidad y entrar a fondo en el contexto del pluralismo al que el Papa hace referencia continuamente. En segundo lugar, tendríamos que entrar en el fundamento del diálogo, el diálogo frente a las tentaciones de la indiferencia egoísta, de la propuesta de una violencia que arrastra a la humanidad al enfrentamiento. Frente incluso a la dinámica en la que las redes sociales nos han introducido para sumergirnos en monólogos que proceden muchas veces en paralelo y que, como sabemos, pues no carecen de un tono alto y agresivo. Y en tercer lugar, pues tendríamos que asumir en primera persona el contenido de este capítulo y entender que por medio de él el Papa nos llama a una auténtica conversión, una conversión que tiene diversos perfiles, como tendremos ocasión de ir viendo. Por lo tanto, en primer lugar, se trataría de estudiar desde dónde, cuál es el mundo que describe el Papa en este capítulo. En segundo lugar, el ámbito del fundamento, entrar en el diálogo en toda su riqueza y en todo su sentido propiamente radical frente a tentaciones extremas. Y en tercer lugar, aterrizar esta propuesta en nuestra propia vida como una llamada a la conversión. Entramos, por lo tanto, en el primer punto, que podríamos denominar el desafío del pluralismo intercultural en el que nosotros estamos viviendo. Fijaos que el pluralismo es, sin lugar a dudas, una clave para entender la época actual. Sabemos bien que el pluralismo supone que en el contexto cercano conviven distintas maneras de entender el mundo, conviven también distintos valores, incluso dentro de nuestra propia sociedad. Es el cambio radical que ha introducido la modernidad en nuestro mundo y que toca incluso el ámbito de la religión, el ámbito personal y el orden institucional.
Por eso el pluralismo supone un verdadero desafío social, supone un desafío cultural y también para la propia fe religiosa. Muchas veces esto ha generado una ansiedad constante que ha intentado ser calmada por dos actitudes contrarias, dos actitudes extremas que parecen opuestas, pero que en lo tocante pues nos damos cuenta de que son demasiado similares, ¿no? Una de esas corrientes sería el relativismo y otra sería la corriente del fundamentalismo, la corriente violenta del fundamentalismo. Ambas desfiguran, ocultan la realidad y la verdad compleja de la realidad. Ambas resultan insuficientes para explicar el mundo contemporáneo, para ahondar en el contexto que aparece ante nosotros como un poliedro, con multitud de caras. Fijaos que, por un lado, el relativismo implica la renuncia a nuestra propia realidad, a nuestra propia identidad, una renuncia muchas veces vacía de sentido y que es expresión en el fondo, del nihilismo, es decir, de la nada en la que se sostienen los valores que parecen estables en nuestra sociedad. Un relativismo que implica vaciar de contenido y, por lo tanto, también eliminar la verdad de esos lemas que están constantemente en boga en medio de nuestro tiempo. Un relativismo que en el fondo trae consigo, pues no pocas veces, la injusticia. El relativismo, explica el Papa en el número 206, no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando los valores morales, facilitando que estos valores sean interpretados por los poderosos según la conveniencia de cada momento. Si no hay verdades objetivas ni principios, si no hay unas referencias sólidas fuera de la satisfacción del propio proyecto, fuera de la necesidad inmediata, no podemos pensar que los proyectos políticos o que la fuerza de la ley sea suficiente. Si no se conoce ninguna verdad objetiva, las leyes solamente se entenderán como imposiciones arbitrarias, como obstáculos que hay que evitar. Fijaos, si no hay una base sólida en las estructuras morales y humanas, la propia noción de dignidad humana aparece vacía. La propia búsqueda de la verdad que identifica al ser humano pues aparece como una utopía irrealizable, incluso desaparece pronto del horizonte. La verdad pierde de tal modo su valor que queda expuesta, describe el Papa de un modo muy gráfico, al manoseo, a la desfiguración y, en último término, al ocultamiento, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Más allá de las conveniencias de cada momento, es importante, ¿no?, captar el valor permanente de realidades que no cambian. Y digo, por un lado se encuentra la tentación del relativismo, una tentación de la pérdida de la propia identidad que conduce al vacío y, en el fondo, de alguna manera a la violencia. Si la verdad objetiva ha perdido su referencia, queda en manos del interés y normalmente
del interés de los poderosos. Recordemos cómo en el primer capítulo de Fratelli Tutti el Papa hablaba de la cultura de los muros, que precisamente él reconocía fundados, ¿no?, en esta falta de realidades objetivas, en esta falta de verdades. Los muros, decía él, favorecen la proliferación de mafias alimentadas por el miedo y la soledad, contribuyen al deterioro de la ética, corrompen el respeto por el otro, acaban haciendo desaparecer ese respeto, crean supuestos círculos autorreferenciales en los que la libertad no deja de ser una ilusión y jamás está presente el diálogo. Vemos cómo este elemento que nosotros situamos en un extremo, el relativismo, no es tan distinto de la otra tentación que había denunciado el Papa, la tentación del fundamentalismo, de esa violencia supuestamente fundada en una identidad monolítica, inalterable, pues está demasiado cerca. El Papa escribe en el número 212 que no es necesario contraponer la convivencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva frente a aquellos que, aludiendo únicamente al último polo de este trípode, niegan la posibilidad de convivencia social, de consenso, pues el Papa denuncia esa actitud violenta, esa actitud fundamentalista. De hecho, el fundamentalismo supone la negación de lo diferente, la imposibilidad del encuentro con el otro. Y en último término, cerrar los ojos frente a la realidad del pluralismo que está presente de modo sociológico casi, ¿no?, en medio de nuestro mundo. En el fondo, este fundamentalismo supone la imposibilidad y no podemos acercarnos al fundamentalismo si no es desde un punto de vista negativo, o sea, negando lo que el fundamentalismo no es, o sea, por la vía negativa, negando lo que el fundamentalismo impide alcanzar, ¿no? El fundamentalismo, en el fondo, lo que impide es la construcción de puentes. Recordemos cómo el Papa, en los primeros números de Fratelli Tutti, había hablado, ¿no?, de ese camino que conduce a un amor que es capaz de construir puentes y que desvela la verdadera condición del ser humano, que ha sido hecho para el amor. El principio de esa capacidad de amar, según su dimensión universal, supone pensar y gestar un mundo abierto, ¿no?, un mundo abierto, que implica, y esa es la exhortación que el Papa Francisco dirige, salir de nosotros mismos para encontrar en los demás un crecimiento de su ser. Es decir, permanecer abiertos al prójimo, según el dinamismo de la caridad que nos hace tender hacia la construcción de una comunión universal. O sea, la antípoda del fundamentalismo se encuentra, por tanto, la posibilidad del encuentro con el otro, de la salida de uno mismo, para que sea posible la fragua
de esa comunión universal. Por tanto, el camino, ¿no?, antes de entrar, ¿no?, en lo específico del capítulo sexto, ¿no?, que es el marco de la lectura del diálogo, el camino que hace posible ese diálogo sería la interculturalidad, que es un camino evidentemente intermedio entre esas dos actitudes negativas denunciadas por el Papa, entre el relativismo y el fundamentalismo. Es un desafío para nosotros constante esta interculturalidad fundada en el pluralismo como fenómeno social que recorre nuestro tiempo como nunca antes lo había hecho. La interculturalidad hace una elección radical por el reconocimiento del otro en sí mismo, por el intercambio con el otro, desde una interpelación recíproca, teniendo claro que el encuentro con el otro hace posible la fecundidad. Algo nuevo nace de cada encuentro con el otro. Algo nuevo nace en el entre tú y yo, en donde se tiene lugar el encuentro. Por tanto, esa interculturalidad, donde digo, pues tiene lugar, ¿no?, el diálogo, supone una unidad en la multiplicidad. Fijaos que continuamente, ¿no?, el Papa habla de ese camino de comunión, no de un modo uniforme, como quizá, ¿no?, estamos acostumbrados a entender en medio de nuestro mundo. La globalización es un fenómeno de unidad uniforme. No es esa la globalización de la caridad de la que en el fondo está hablando el Papa en este punto. El camino hacia la unidad, el camino hacia la comunión en la caridad es un camino que reconoce otras dimensiones de la realidad, dice el Papa en el número 204. Es decir, que es capaz de abrirse a otras dimensiones de la realidad para conocerla de manera más íntegra y más plena. Es un camino que dista mucho de la propuesta que muchas veces los medios de comunicación ponen ante nuestra mirada. Los medios de comunicación muchas veces transgreden, ¿no?, el sentido del encuentro para el que han nacido. Y podrían ser, y el Papa lo dice, ¿no?, una verdadera bendición de Dios, un verdadero don de Dios, si realmente alcanzaran, ¿no?, con su desarrollo a desarrollar en plenitud, ¿no?, las posibilidades de encuentro y solidaridad. Si realmente se pusieran al servicio de una búsqueda sincera de la verdad íntegra, entonces pues estarían desarrollando, ¿no?, su llamada para la construcción del bien común. En definitiva, el pluralismo no supone una crisis de compromiso, de lazos comunitarios, sino que al contrario, en él encontramos la raíz que permite ir más allá de la cultura del descarte, de una economía de exclusión e iniquidad, de una globalización de la indiferencia, de una ruptura de lazos familiares. El pluralismo saludable, al que está llamando el Papa especialmente en este sexto capítulo, puede contribuir a desarrollar esa cultura del encuentro de una forma que el Papa había llamado en Evangelii Gaudium pluriforme armonía. El mundo necesita, casi de un modo urgente, podríamos decir,
relaciones verdaderas, justas, bellas, que únicamente pueden enmarcarse en un pluralismo sano, en un pluralismo que nosotros podemos identificar, ¿no?, como una acción del mismo Espíritu Santo en el mundo, del Espíritu Santo, que es el amor capaz de unir a las personas, que sería, ¿no?, el ADN de la Santísima Trinidad, el ADN de Dios. Bien, pues hasta aquí el primer punto, el ámbito del pluralismo como horizonte del mundo actual, y las dos tentaciones que el Papa va desgranando a lo largo de los números que componen este sexto capítulo. La tentación, por un lado, extremo del relativismo, de la pérdida de la propia identidad, del nihilismo, la nada, que supone una cierta generación de violencia, porque si no hay verdad objetiva, si no hay valores definitivos, el mundo es tan frágil que queda a merced, en el fondo, de los poderosos. Y en el extremo contrario, aunque vemos con cierta sintonía, el fundamentalismo, que podríamos definir, decíamos, de un modo negativo, por lo que el fundamentalismo niega, y en el fondo niega la posibilidad de construcción de puentes, y en el fondo niega la posibilidad de encuentro. Frente a ello, la propuesta del Papa supone una unidad en la multiplicidad, una unidad que no es uniformidad, sino que tiene en cuenta el carácter complejo de la realidad. Es más, que supone que solamente acogiendo esa complejidad, ese poliedro con múltiples aristas y múltiples lados, que es la realidad en la que vivimos, podemos no solo comprender, sino desarrollar viviéndolo en plenitud. Hasta aquí el primer punto que yo les proponía. El segundo punto sería el ámbito del fundamento. O sea, este sexto capítulo tiene por título el diálogo y la amistad social, con lo cual tendríamos que entrar en el corazón del pluralismo que está proponiendo el Papa, que es el diálogo, la posibilidad del diálogo, decíamos, no solo como un instrumento útil, sino como un ejercicio irrenunciable. El encuentro entre los diversos, al que continuamente alude el Papa en este capítulo, el encuentro entre los diferentes que converge en una armonía pluriforme, solo será posible a través del diálogo. De manera que más que eso, decíamos, más que un medio, el diálogo se vuelve un ejercicio irrenunciable. No solo el Papa Francisco, como sabemos, ha hablado del diálogo. Es posible remontarnos, ¿no?, a toda la doctrina de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II para encontrar referencias múltiples al diálogo como práctica central de la Iglesia. Fijaos que al hilo del Vaticano II, el Papa Pablo VI escribe la encíclica Ecclesiam Suam, y en ella, pues Pablo VI nos dice algo que podemos reconocer muy presente en el capítulo 6 que hemos leído de Fratelli Tutti, ¿no? Nos dice el Papa Pablo VI, la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir, porque la Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Por lo tanto, el diálogo es tan importante que, escribe el Papa Pablo VI, es un arte de comunicación espiritual que requiere de la caridad, de la mansedumbre, de la confianza, de la prudencia pedagógica. La dialéctica de este ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hará descubrir elementos de verdad aún en las opiniones ajenas,
nos obligará a expresar con lealtad nuestra enseñanza, nuestra identidad, y nos dará mérito por el trabajo de haberlo expuesto a las obligaciones y a la lenta asimilación de los demás. Nos hará sabios, nos hará maestros. Fijaos que concluye el Papa Pablo VI, la Iglesia debe asumir hoy con renovado fervor este ejercicio de diálogo y debe estar dispuesta a sostenerlo con todos los hombres de buena voluntad dentro y fuera de todos los ámbitos. El Papa Juan Pablo II hablaba del diálogo de un modo, de nuevo, esencial. El diálogo no nace de una táctica, decía Juan Pablo II, o de un interés, sino que es una actividad con motivaciones, con exigencias y con dignidad propias. Es exigido por el profundo respeto hacia todo lo que el hombre ha obrado, hacia todo lo que en el hombre ha obrado el Espíritu Santo que sopla donde quiere. Por eso el diálogo tiende, decía Juan Pablo II, hacia la purificación y hacia la conversión interior. Es un camino hacia el reino y seguramente dará sus frutos, aunque los tiempos y momentos están reservados para el Padre. En el capítulo 6, el Papa Francisco alude a numerosas claves sobre el diálogo que podemos poner de manifiesto. Subraya por medio del diálogo la dimensión social de la evangelización, subraya cómo el diálogo está fundado en la vivencia de Cristo entre los ciudadanos. Es Él, dice los cristianos, así lo entendemos, ¿no? Es Él el que mueve a la solidaridad, a la fraternidad, al deseo del bien, de la justicia, de la verdad. Y esta presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, sino revelada a los demás. Es Él el que hace posible, en definitiva, ese encuentro por medio del diálogo. Fijaos que el Papa Francisco habla de la actitud, ¿no?, del diálogo como encuentro con el otro. Una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos, de acuerdos, sin separarla de la preocupación por la sociedad justa, memoriosa, sin exclusiones. El diálogo, por tanto, que tiene como desafío la transformación social, que hace más equitativa la sociedad. Es necesario, por medio del diálogo, comprender cómo la ciudad es un ámbito multicultural. Variadas formas culturales conviven de hecho, pero muchas veces ejercen prácticas de violencia y segregación. La Iglesia, escribe el Papa, está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. La Iglesia está llamada a promover necesariamente la dimensión intercultural de la evangelización, porque ahora los entornos son multiculturales. Sobre el diálogo, digo, pues encontramos numerosas referencias en el escrito del Papa Francisco, en este capítulo 6. El diálogo que va más allá de del propio valor material, que va más allá de la circunstancia y que es capaz de captar la dignidad, el diálogo como camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre respetado, que debe ser siempre afirmado, por lo tanto, más allá de la circunstancia, del consenso circunstancial. El diálogo
que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, y en este punto pues, hay que insistir, el diálogo que asume la variedad de perspectivas, los diversos aportes de saberes y puntos de vista, el diálogo que no excluye la convicción, es decir, la posibilidad de alcanzar verdades elementales, valores que están más allá de todo consenso, valores que reconocemos incluso como trascendentales e innegociables, valores en donde subyace en el fondo, ¿no? Pues esa dignidad. Y decíamos antes, para los creyentes, esa fuente de valores, ese lugar que hace posible el encuentro para el diálogo, es la naturaleza humana creada por Dios, el lugar en donde Él habita, ¿no? Cuando se hace hombre, el lugar de los principios morales elementales universalmente válidos que dan lugar a diversas normativas prácticas. Por eso la propia vida puede ser definida como el arte del encuentro, en donde el todo es superior a las partes, en donde las diferencias conviven en una complementación, en donde se enriquecen y se iluminan recíprocamente, en donde todos pueden aprender algo, en donde nadie es prescindible y por tanto y esto implica incluir también a lo que el Papa llama las periferias, puesto que quien está en ellas tiene otro punto de vista y ve aspectos de la realidad que no pueden ser reconocidos desde los centros de poder donde se toman las grandes decisiones. Hasta aquí el segundo aspecto, ¿no? Si en el primer punto pues, hacíamos un intento de contextualización en el ámbito del pluralismo como ámbito propio, en este segundo punto nos adentramos en el eje fundamental que hemos reconocido en el diálogo presente en la tradición de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, por el Papa Pablo VI, con las notas que él pone de relieve, que reconocemos tan cercanas a las que el Papa Francisco asume en Fratelli Tutti, el Papa Juan Pablo II, que hablaba del diálogo más allá del tacticismo, y en último término las notas que el Papa Francisco ha ido desarrollando y que convergen, ¿no? en ese punto en el que el diálogo es descrito como el camino adecuado para reconocer aquello que debe ser siempre respetado y afirmado, más allá, por tanto, de la circunstancia, del contexto circunstancial, el diálogo enriquecido, iluminado por la razón, por los argumentos racionales, el diálogo donde se encuentran una variedad de perspectivas y de saberes y puntos de vista, el diálogo que en el fondo pues, tiene la convicción de poder alcanzar verdades elementales. La vida es el arte del encuentro y, por tanto, el lugar del diálogo. Y por último, en tercer lugar, esta perspectiva en el modo en la forma, decíamos, no solo el contenido, sino también la forma, ¿no? Esta perspectiva que nos ofrece el Papa no es una perspectiva únicamente teórica, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas leyendo este capítulo, pero esta perspectiva tiene un valor eminentemente práctico. Se trata de asumir cómo el intercambio de dones, que es el diálogo, supone una verdadera conversión en nuestra vida. Una verdadera conversión que tiene distintos perfiles. En primer lugar, es una conversión cultural. Fijaos, lo que el Papa nos ha dicho requiere asumir el pluralismo cultural como riesgo.
Es decir, requiere que asumamos el desafío que supone encontrarnos con el otro, en su propia realidad. Encontrarnos con la alteridad, dice el Papa, otras culturas, para abrirnos a la grandeza de la revelación. En Evangelii Gaudium, el Papa nos había dicho que la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión o de la expresión de una única cultura, sino que efectivamente la grandeza de la revelación es que toca todas las culturas. Fijaos, en este punto la conversión cultural nos llama en definitiva al trabajo, lo escribe el Papa, ¿no?, por una paz social, que es, dice él, laboriosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia, con ciertos recursos, pero entonces alcanzaríamos culturalmente una paz frágil, superficial. Esa paz no es el fruto de una verdadera conversión cultural, no es el fruto de una cultura del encuentro que la sostiene y que pasa por la integración de los diferentes. Eso es mucho más difícil y mucho más lento, aunque es en el fondo la garantía de una paz real y sólida, de una paz que va más allá de la agrupación de los que son puros, de la exclusión de las personas cuestionadas, de las que se pusieran en duda, que tuvieran algo que aportar, incluso, ¿no?, de acallar las reivindicaciones sociales, o como dice el Papa continuamente, de evitar que se haga lío. Se trata de generar procesos de encuentro. La verdadera conversión cultural supone ese reto, generar procesos de encuentro, procesos que construyan pueblos que saben acoger las diferencias. Y el Papa, el propio Papa, el que pone un ejercicio concreto, dice: armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Esta conversión cultural no parte de una noción abstracta de cultura, de una noción de cultura que pueda reducirse a una idea. Fijaos que la cultura, en el sentido que el Papa la nombra, es algo que toca el corazón del pueblo, que toca nuestras convicciones y, en el fondo, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. La cultura del encuentro, a la que nosotros tenemos que convertirnos, significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar esos puntos de contacto. Bien. El segundo modo de conversión al que nos llama el Papa sería una conversión que podríamos decir personal, una conversión cultural y, en segundo lugar, una conversión personal. Una conversión que nos saque del virus del individualismo. El Papa Francisco sostiene que los derechos no tienen fronteras, que es necesario promover la educación, y de nuevo aquí, de un modo muy claro y muy palpable, para derrotar el virus del individualismo radical. Fijaos, para conseguir que todos den, en la lógica del don, lo mejor de sí mismos. Una sociedad fraterna se consigue con el ingrediente de la amabilidad que es
una liberación de la crueldad, esa que algunas veces toca las relaciones humanas, que, que no nos deja pensar en la verdad de los otros, en el hecho de que los otros también tienen derecho a ser felices. La amabilidad no es un detalle menor, ni siquiera una actitud superficial. La amabilidad supone valorar y respetar al otro, buscar el camino del consenso, ir más allá del individualismo que nos encierra, hacer posible la benevolencia y la solidaridad que se ocupa de la fragilidad y que se expresa en el servicio a las personas, luchando contra la desigualdad, contra la pobreza, asumiendo la reivindicación de que los derechos no tienen fronteras y que por lo tanto nadie puede quedar excluido. Volver sobre nosotros mismos, volver sobre nuestra realidad personal, implica asumir, curiosamente, la salida de nosotros mismos, paradójicamente, ¿no? Que puede parecer un poco contradictorio. La conversión personal a la que nos llama el Papa es adentrarnos en la lógica del don que nos lanza en la amabilidad. Recuerden ustedes que la amabilidad es una forma de amor que nos lanza al encuentro con el otro, al encuentro en la benevolencia y la solidaridad con los otros, que nos invita a desarrollar una ética de las relaciones internacionales a gran escala, porque todo país es también del extranjero y los bienes del territorio no pueden ser negados a los necesitados. Y por último, fijaos que esta propuesta que el Papa nos hace trae consigo también una llamada a la conversión que podríamos denominar pasar del olvido a la memoria. Y con esto, pues, de alguna manera situamos, ¿no?, la perspectiva del capítulo siguiente, puesto que en el 7º capítulo el Papa hablará de los caminos del reencuentro. El Papa ha puesto ya los fundamentos de ese reencuentro en la verdad, la justicia, la misericordia, lejos del deseo de venganza, ¿no?, en la llamada proactiva que tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los otros, en la búsqueda de la reconciliación, en el deseo de un desarrollo mutuo. Es esa conversión que nos hace pasar del olvido a la memoria, tiene como referencia la paz como oficio, como verdadera artesanía, ¿no?, decía el Papa, que involucra, que concierne a todos, en el que cada uno, pues, desarrolla su tarea. Ese oficio nace del convencimiento de que la tarea de la paz no da tregua y por lo tanto es necesario poner a la persona humana en el centro de toda la acción. Ligada a la paz, ¿no?, en esta actitud está el perdón. Se debe amar a todos sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo opresor, tampoco hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Los que sufren la injusticia deben defender con firmeza sus derechos y el perdón no significa nunca impunidad, sino justicia y memoria, porque perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal y al deseo de venganza. Por eso, más que el olvido, ¿no?, el Papa nos llama a la memoria. No podemos olvidar nunca horrores como los de la persecución judía de los nazis en la Shoah, los bombardeos atómicos de Hiroshima, Nagasaki, las persecuciones étnicas, las masacres. Mantener viva la llama de la conciencia colectiva es importante, recordando a aquellos buenos, a aquellos héroes, como a los que cita el Papa,
a los que han elegido el perdón y la fraternidad. Bien, pues hasta aquí un poco la lectura. Es verdad que en algunos puntos quizá un poco personal de este sexto capítulo, en el que hemos visto en primer lugar, ¿no?, pues un contexto que podría ser enmarcado en lo que hemos denominado el pluralismo entre los dos extremos no tan lejanos del relativismo y el fundamentalismo, el encuentro intercultural. En segundo lugar, el fundamento, que es el diálogo, tal y como aparece no solo en la propuesta del Papa Francisco, sino también en la del magisterio reciente del Papa Pablo VI en Ecclesiam Suam y del Papa Juan Pablo II en Redemptor Hominis. Y en tercer lugar, las claves que hacen posible aterrizar, ¿no?, en la propia existencia esta propuesta del Papa Francisco. Claves que nosotros hemos dirigido, ¿no?, en tres ámbitos. Por un lado, la conversión cultural, y hablamos ahí de la dificultad, de la laboriosidad de la construcción de la paz. En segundo lugar, de la conversión personal, que paradójicamente supone la salida de nosotros mismos en la lógica del don al encuentro con los otros. Y en tercer lugar, la conversión, que sería el paso del olvido a la memoria, ¿no? Y hemos señalado, ¿no?, el papel de esos héroes que han elegido el perdón y la fraternidad y que marcarán, como digo, el séptimo capítulo de Fratelli Tutti, que el Papa titula Los caminos del reencuentro. Pues espero que les haya servido y que realmente, ¿no?, pues esta vía que propone el Papa Francisco pueda ser asumida también en primera persona. Muchas gracias.